Bien, bueno, yo voy a iniciar tomando la palabra para presentar un poco lo que va a ser la charla. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando y si alguien ve esto después en diferido en YouTube, bienvenido también. La charla de hoy se llama, o el workshop de hoy se llama Funciones a toda máquina, potenciando R con funciones en C++. Nuestro orador va a ser el licenciado Gregorio García. Esta charla está organizada por Grupo R en Buenos Aires con el apoyo del Núcleo de Innovación Social y R Consortium. Quiero comentarles a todos los que hoy están acá que R en Buenos Aires y a lo que aplica a todas las actividades, talleres y programas, ya sean online o presenciales, tiene un código de conducta que se puede referenciar en la página. El objetivo de todos es que disfruten este espacio y si se sienten disconformes o quieren hacer llegar algún comentario o recomendación al equipo coordinador, no duden en escribir al mail que aparece ahí, rbuenosaires@gmail.com. R en Buenos Aires, para aquellos que están acá por primera vez, es una comunidad en R que surge con la misión de conectar a quienes usan el lenguaje de programación R en Buenos Aires, y esta modalidad online nos permite conectarnos con gente de muchos otros lados también, independientemente del nivel que tengan de conocimiento y el ámbito en el que apliquen R. El objetivo principal es promover el uso de R, aprendizaje continuo y favorecer la creación de proyectos interdisciplinarios. Este encuentro está organizado por Andrea y Ariana y por su orador en este momento. Ahora sí, voy a pasar a presentar a quien va a dar puntualmente el taller de hoy. Gregorio García es licenciado en Estadística por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como coordinador de muestreo y métodos de estimación en el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas de Argentina, si hay alguien de afuera. Realiza tareas vinculadas con la ponderación de encuestas a hogares, el desarrollo de metodologías de muestreo y la obtención de muestras aleatorias para encuestas del instituto. Desarrollador de una Shiny App en Red Boot que se utiliza para facilitar las estimaciones y cálculo de errores de muestreo en todo lo que son las encuestas de INDEC. Muchas gracias por acompañarnos y Grego, te paso la palabra a vos. Ahora sí. Muy bien. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependen cuándo y de dónde nos estén viendo. Y bueno, ya me presentó Emanuel. Mucho gusto conocerlos a todos. Y nada, les iba a presentar una mínima introducción a lo que es este paquete de R, RCPP, que lo que intenta, bueno, logra muy bien en realidad, es ser una interfaz entre R y C++. Porque C++, ahora vamos a ver, es un lenguaje compilado que no se, digamos que R en sí mismo no puede acceder tan rápidamente a escribir cosas en otro lenguaje y utilizarlas. Pero este paquete hace el enlace que lo permite. Ahora presento. Díganme si se ve bien. Ahí estamos viendo PowerPoint, la diapositiva. Bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Y aprovecho a cualquier consulta que tengan en el chat, escriban y lo vamos a ir resolviendo en el momento. Bien, funciones a toda máquina. Potenciando R con funciones en C++. Como una mínima guía de la charla, tengo que introducir qué cuernos es C++, una pequeñísima referencia al lenguaje compilado, que a diferencia de R, C y C++ son lenguajes compilados, ¿sí? Que es el paquete de por sí que vamos a usar. Y bueno, después el resto de la charla son ejemplos. Voy a tratar de que esto sea algo más práctico que teórico, pero no puedo dejar de dar un mínimo de teoría. Bien, ¿qué es C++? ¿Sí? Es un lenguaje de programación, igual que R, pero la diferencia que tiene es que es compilado y estáticamente tipeado, ¿sí? O sea, que es los tipos de las variables que se trabajan en C++ son estáticos, no como en R que son dinámicos. Ahora lo vamos a ver en la práctica qué significa eso. Y además C++ es un lenguaje de propósito más general que R, y de alto nivel porque no le estoy diciendo a la computadora instrucción por instrucción lo que tiene que hacer, sino le digo crea esta variable con este valor de manera muy amigable para uno.
¿sí? ¿Para qué se pensó C++ en su momento, que se diseñó en los años 80? Un señor danés, que no me animo a pronunciar su nombre, lo diseñó porque quería el lenguaje C, que se hizo el sistema operativo Unix en C, ¿sí? Le quería añadir más cosas, así que dijo, voy a inventarme mi propio C con programación orientada a objetos. Hoy en día tiene muchas más cosas, ¿sí? Nada, pero fue pensado, si quiere, básicamente para el sistema operativo. Buena parte de Windows, por ejemplo, creo que Windows 95 al menos, en fin, varias versiones de Windows están escritas en C++, ¿sí? Y este lenguaje prioriza rendimiento, es decir, que funcionen rápido los programas, que sean eficientes en cuanto al uso de recursos de la máquina y que sea flexible y fácil de utilizar, ¿sí? Ahora, dije que era un lenguaje compilado. Pero correr un poquito por atrás. ¿Qué es compilar? ¿Sí? Compilar es convertir el script que yo tengo en el lenguaje que sea, convertirlo en un lenguaje de máquina, ¿sí? Ahora, se necesitan varios pasos para llegar desde esa sentencia que yo digo, créame esta variable con el valor 3, a que lo que realmente entiende el procesador, ¿sí? Que es el lenguaje de máquina. Que esencialmente son estos pasos. Olvidé que tenía un mouse hasta recién. Dado un script, lo tengo que preprocesar, compilarlo de por sí, ensamblarlo, que sí, también se puede hacer una especie de compilación, y linkearlo, pasar por el linking. Lo pongo en inglés porque no en español no encontré tantas referencias tan fácil, pero si uno busca los términos en inglés se encuentra mucha más información de manera más sencilla, ¿sí? Lo que tienen los lenguajes compilados es que tienen que ser compilados antes de ejecutarlos, ¿sí? Yo tengo que escribir el programa entero, planificar lo que va a hacer, o sea, planificar todos los pasos desde el principio hasta el final y recién ahí compilarlo y que se ejecute. A diferencia de R, por ejemplo, que es un lenguaje interpretado, que si se quiere también tiene que pasar por este proceso de alguna manera, pero puede hacerlo parcialmente. Yo en R puedo decir, corre esta línea, créame la variable con valor igual a 3, y no hacer más nada, correr un pedacito, ¿sí? En C no, en C tengo que correr esa y el resto del programa para que funcione. ¿Por qué usaría un lenguaje compilado? Digo, si tiene esto de que tengo que escribir todo y planificar y ver qué hago antes de que siquiera correrlo. Que que todo el proceso, al tener todo el programa junto, ¿sí? Tiene la ventaja de que el compilador mismo puede hacer ciertas optimizaciones, porque ya ve todo el código y sabe lo que va a pasar, qué es lo que no se va a usar y qué no, y puede optimizar el código. A diferencia de un lenguaje compilado que solamente ve el pedacito que yo estoy corriendo. Es más difícil que, por ejemplo, sepa que una variable nunca se va a usar porque nunca ve todo el programa más que un pedazo, ¿sí? Acá lo presento a muy grosso modo, qué es lo que hace cada paso, para que lo tengamos presente que existe. No voy a detener mucho en esto. Pero bueno, ¿qué es preprocesar? Toma el programa, elimina, por ejemplo, los comentarios, reemplaza, cuando yo llamo a alguna librería, mi sentencia de llamada a librería con todo el código de la librería, y resuelve macros, que esto es algo muy propio de C y C++, que no vamos a ver, pero bueno, eso es algo que hace preprocesar. Una vez que está procesado el código, ese resultado lo paso al compilador. ¿Qué es lo que hace el compilador? Toma este código preprocesado y lo convierte en un lenguaje intermedio, un lenguaje que no es el lenguaje de máquina, pero tampoco es el lenguaje de alto nivel, ¿sí? Y este lenguaje intermedio, generalmente es lenguaje ensamblador, pero puede ser otro, y optimiza este código intermedio, ¿sí? ¿Este compilador qué hace? Lo toma el ensamblador, que toma la salida del compilador, en general lenguaje ensamblador, y esta cosa es lo que lo traduce a código de máquina, lo que realmente entiende el procesador, ¿sí? Y una vez que tengo el código de máquina, ¿qué hago? Lo linkeo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi programa, pero por ejemplo necesito librerías de cosas. Por ejemplo, ¿cómo hago para decir, imprimime A es igual a 3? Yo escribo la función imprimime A igual a 3. Pero yo no escribí la función imprimime cosas. Eso es una librería del sistema. ¿Qué hace este paso de linking? Toma el código de máquina que hicimos nosotros de nuestro programa y va a buscar en el sistema todas las funciones que llamamos que están en las librerías y se lo pega,
lo linkea justamente todas las funciones del sistema con la nuestra. Nada, eso es altísimo nivel como para que se tenga una idea, no es tantísimo tan importante, pero quiero que sepan que existe, que son varios pasos que uno está haciendo por detrás. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Sé que es un tanto teórico, pero me pareció importante marcar la diferencia. Hay una pregunta Sí. que creo que es más por quién fue el creador formal del lenguaje, si entendí bien, de C++, ¿no? Que fue Harne Stroustrup. Sí, un señor entiendo que era un científico de computación que para sus proyectos no le alcanzaba las capacidades que tenía C en ese momento y quería incorporarle algo de la programación orientada a objetos porque necesitaba ese paradigma en su momento, hasta donde entiendo. Y básicamente le fue añadiendo cosas y creó su propio lenguaje. Que la idea, entiendo, el tipo lo vende como, ¿cómo es? C con todas las facilidades modernas, pero sigue manteniendo la velocidad de C. Y hoy en día incorpora muchas más cosas que solamente programación orientada a objetos. Si quiere, un C para unos paradigmas más modernos que cuando se desarrolló el mismo C en los años 70. Bien, esa era una consulta que había por el chat. Por el resto creo que todos te siguieron bien. Acá Jorge. Bien, ahora sí vamos a lo más interesante tal vez para muchos. Bueno, ¿qué es RCPP? ¿Sí? Es un paquete de R que su función es hacer de interfaz entre R y C++. ¿Sí? Como interfaz. Yo puedo escribir código en C++ y traérmelo a R, que muchos otros lenguajes de programación te permiten hacer eso. Por ejemplo, sé que hay una librería de códex de video, FFmpeg, ¿sí? Que se usa mucho, es muy bueno, tiene un montón de cosas, que hay ciertas partes del código, si bien eso está escrito en C, hay ciertas partes del código que está escrito en ensamblador a mano, en el lenguaje casi de máquina a mano, ciertas secciones que tienen que funcionar muy bien, y lo que hacen después, le traen ese pedazo al código de C y que se ejecute, ¿sí? O sea, no es que lo hace solo dando. Bueno, ya dije, permite crear código en C++, se llama directamente desde R. Tiene la facilidad de que integra muchos datos y tipos de objetos entre R y C++, como si quiero crear una matriz numérica, hay una equivalencia entre la matriz de R y la de C++, quiero crear un vector, hay una equivalencia entre C++ y R, ¿sí? Como ya tiene muchos tipos integrados, un paquete muy maduro, creo que es el año 2011, si no me equivoco, se creó, así que ya tiene varios años. Y es ya probado en campo de alguna manera, hay más de 3.000 paquetes hoy en día que usan C++ solamente en el repositorio de CRAN. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es una función? Bueno, un programa, pero básicamente una función que es lo que vamos a usar desde R. C++, ¿sí? Y hasta aprovecho a adelantar que medio hasta acá voy a dejar la diapositiva, después voy a pasar directamente al código y lo vamos a ir corriendo porque el resto de la diapositiva es básicamente todo el código que fui corriendo y creo que es más útil verlo en vivo que bajar la diapositiva. Bien, necesito una sentencia include. Esto es parte de los programas en C o C++, ¿sí? Esto es la librería que me trae las funciones del sistema o que escribieron otros que yo quiero usar. En este caso son las funciones casillita de RCPP. Necesito incluir la librería RCPP. Es como una especie de library para R, ¿sí? Usamos en R. Después tengo esta otra sentencia rara, en particular en RC, esto ya es de RCPP, no es de C++, ¿sí? Si le escribo esto, yo le estoy diciendo a RCPP, mira, yo quiero que lo que escriba después, R lo pueda usar. Si no lo uso, ¿qué pasa? Todo lo que escriba acá lo voy a poder usar, pero solamente desde el propio C++. No lo va a exportar justamente a R, ¿sí? Y ahora la estructura más básica, si quieres, yo le tengo que decir los tipos de todo a C++, ¿sí? Tengo que decirle el tipo con el que quiero que devuelva la función. Antes que nada, que puede ser ninguno, pero tengo que decirle explícitamente no devuelvas nada, ¿sí? Bueno, después el nombre que quiero que lleve la función, el tipo de argumento de los argumentos de la función, y bueno, después las operaciones varias que yo quiera hacer con esa función, dependiendo del caso. Ahora vamos a ver
ejemplos que se entiendan más. Bueno, ya lo nombré acá, que tiene que llevar este comentario. Esto está mal, va con el comentario incluido. Lo voy a rectificar. Acá voy a llamar toda esta función desde R, si no pido C++. Y si la quiero usar, tengo que compilar tengo que guardar esto en otro programa y compilarlo desde R con esta función que es parte del paquete RCPP. ¿Sí? Ahora esto es todo lo que está en el script. Ahora paso al script y lo vemos. ¿Sí? Creo que va a ser más entretenido verlo ahí. Vamos a abrir. Sumas. Bien, ya creé una función sencilla. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, Eh, Ahí lo agrandé un poco. ahí mejor. se ve bien. 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 Un segundo que quiero que muestre todo el comentario. Está bien. No está bien, no lo hace. No importa. Bueno, yo quiero hacer una función muy sencillita que me sume dos números. ¿Sí? Esto es todo lo que quiero por ahora. ¿Cómo le voy a llamar? Suma 2. ¿Sí? Y bueno, va a aceptar dos parámetros. Va a sumar dos números nomás. Número A y número B. Pero tengo que decirle, yo quiero que me sume int, que es un número entero. Quiero que me sume int, que es otro número entero. Y la función va a devolver un número entero. Ya lo tengo que planificar de antemano o no. Puedo no escribir nada y escribirlo después, pero en algún momento, cuando sepa qué va a dar. En algún momento le tengo que decir qué es lo que va a devolver. ¿Sí? ¿Y cómo sumo? Bueno, muy sencillo. Lo quiero guardar en resultado. El resultado es la suma de las dos cosas. Y con return le especifico sí o sí tengo que tener algún return si la función devuelve algo, devolver este resultado. ¿Sí? Básicamente lo mismo que en R, ahora lo vemos acá el ejemplo en los ejemplos en R. Bueno, primero, ¿qué hago? Tengo que cargar la librería, ¿sí? Librería RCPP. Esta es la versión que tengo yo, pero versión un poco más, un poco menos, no debería comportarse distinto el programa. Corriendo esta función, obtengo mi versión de RCPP. ¿Sí? Bien, luego, hago la función suma 2 en R ahora, ¿sí? Para tener un punto de comparación. Que fíjense que es más sencilla de alguna manera. Es el nombre. Si bien tiene otra sintaxis, otra forma de decirle a R que es una función en vez de a C, pero el nombre, que es una función, lleva dos parámetros, A y B, que no le tengo que decir el tipo. R lo va a deducir según lo que le vaya dando. El resultado, que es la suma de los dos, tampoco tengo que decirle al tipo, y devuelve el resultado. Bien, vamos a correr esto. Acá creo la función y me aparece en el entorno, ¿sí? La suma 2 de R. Esto no tiene por qué estar, ya está. Y si corro, quiero sumar 5 y 7, me da 12. Así que está funcionando como esperamos, ¿sí? Ahora, para correrlo de C++, primero tengo que compilarlo, ¿sí? A donde vive el código de sumas, ¿sí? Que está en el mismo directorio en este caso. Estoy diciendo, bueno, compilame todas las funciones que estén en sumas C++. Va a pensar un rato, porque tiene que compilar, tiene que hacer todos estos pasos que fui diciendo. A ver, gatita, estoy dando clase. Bien, y acá compiló, y nada, me estoy dando un poco de un adelanto porque compilé otra, pero bueno. Tenemos acá sumas 2 en versión C++, ¿sí? Versión CPP. La sumo y da 12. Buenísimo. Implementé lo mismo que en R en C++, ¿sí? ¿Por qué digo, por qué buenísimo? Porque es importante cuando reescribo algo en otro lenguaje que se comporte con el igual que la que yo tomo, la función que tomo como buena, ¿sí? Si cometí algún error o pasa algo inesperado, está bueno tener la versión en R para verificar que dé lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de 5 y 7 quiero sumar 5,3 y 7,3? Lo planteo como pregunta y bueno, espero sus respuestas en el chat. ¿Qué pasa en este caso?
Voy a ver si puedo leer el chat sin que... Ahí está. La suma, a ver, ¿todo bien? La suma, perdón, sí, la suma va a un entero. Pues me dicen que R no da error y C++ sí porque espera enteros. R lo hace y C++ no. Bien, a ver, son buenas respuestas porque sí, a ver, o suma, o suma bien, o suma distinto, digamos, suma lo mismo que el R, ¿sí? O suma distinto que R, o toma un error porque directamente eh, no suma, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa. Yo corro suma 12 en la versión de R, 12,6, que está bien, es lo que esperamos al sumar 5,3 y 6,3. Si ahora digo sumas 2, C++, 12. Igual que la de antes. Ah, curioso. ¿Por qué pasa eso? Tal vez sea justo coincidencia de los valores. Para descartar eso sencillo, probamos otros valores. Me hago una copia y no sé, probemos. Tal vez es justo culpa de los valores que tengo, 4,5 y 8,3, por ejemplo. ¿Sí? 12,8. Bueno, es el mejor ejemplo más feliz. 9. 13,8, bien. No es el mismo, tal vez justo es culpa de los números que tengo acá. A ver. No, da 13. Y el otro da 13,6, 8. Entonces además se colocó que fuera entero. Exactamente, Yureli. Ese es el problema. Acá, cuando defino la función suma 2, ¿sí? Pero estoy diciendo que tanto A como B son de tipo entero y el resultado también es de tipo entero. Y devuelve un entero, ¿sí? Cuando C++ recibe los números con mantisa, números con coma, ¿sí? Los trunca, los corta en la parte entera. Se olvida de lo que está después de la coma porque yo le dije explícitamente, toma que sean de tipo entero. Que si quieres una desventaja o un cuidado que tengo que tener cuando programo en C++, tengo que pensar con cuidado los tipos de variables, tanto de parámetros como de parámetros y de variables y de la función misma, porque me pueden pasar cosas que no espero, no necesariamente un error. Si cometo un error, por ejemplo, y tipeo mal y acá pongo FA, que es una variable que no existe, fíjense que acá yo sé que no existe porque es sencillo esto y no es muy caótico, pero RStudio no me avisa, porque RStudio no chequea los programas en C++, chequea los programas en R, ¿sí? Pero si yo ahora quiero, o sea, si quieres es algo feliz que tenga un error, ¿por qué? Porque si yo lo quiero tratar de compilar ahora, ¿sí? Ahora que le cambié la definición a suma 2 con esta cosa que, a ver, es un ejemplo chiquito y yo sé que no existe, fíjense que me tira los errores en C++, y esa es otra cosa, los errores en C++ son así, feos. Me tira un montón de cosas que intentó compilarlo con no sé cuántas cosas, qué sé yo, y me dice, un momento, en la línea 10 me dice que FA no está declarado. Y me da una sugerencia, tal vez vos querías decir que era la variable A que había definido antes. Y yo lo miro y, ¿sabes qué? Tenés razón. Si quieres sos un poco más feliz, que es un error explícito que directamente no me deja ni siquiera compilar el programa. A ver, gatita. Permiso. Que este error más sutil, que me está recortando cosas, ¿sí? Y no me doy, y tal vez no me doy cuenta si no lo pruebo antes. Bueno, está bien, tenemos un problema. ¿Cómo lo arreglo? Lo más fácil es, me defino una función nueva, ¿sí? Suma 3, pero tengo que cambiar el tipo, ¿sí? Lo que decir que es de tipo doble, que creo que son flotantes con doble precisión, una cosa así se define en C++, en C. Que esto es, admito números con coma con la máxima precisión que pueda la máquina, ¿sí? Y esto es número con coma, y esto es número con coma, y esto también, resultado también. Todo es número con coma. Así que si yo ahora vuelvo a correr el 5,3 y 7,3 con
Está bien, al no compilar, claro, esa es otra. Al fallar la compilación de la primera función en el script directamente, no me compila más nada. La función anterior desapareció para R. Sí que lo tengo que, si hay algún error, tengo que recompilarlo. Otra desventaja de C++, ¿sí? No es tan dinámico para detectar errores y arreglar y, digamos, iterar sobre versiones, como R, por ejemplo. ¿Sí? Ahora que lo arreglé, que ahora el suma 2 no está roto, que le suma 3, suma perfectamente números con coma. ¿Sí? Pero bueno, tuve que se quiere recorrer todo el camino de por qué anda mal esto. Y acá porque es un ejemplo sencillo que estoy sumando dos cosas. Imagínense en algo más complejo que tengo más parámetros y los parámetros interactúan con otras cosas adentro y hacen más cómputos y más cálculos. Este comportamiento inesperado se vuelve más difícil. ¿Sí? Ahora fue fácil detectarlo porque es un ejemplo sencillo. Y digo, y además acá porque no hay nada, ningún error tan grave de sintaxis o lo que sea que me detenga el programa, sino que el programa sigue. Porque la máquina está haciendo lo que yo le digo. Nada más que lo que está haciendo no es lo que yo quería. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Veo el chat. Jorge, C++ coerción enteros, sí, exactamente. Yo le dije que coercionará a enteros. Parece que estamos bien, Grego. Muy bien. Sigo entonces. Bien, y ahora para hablar un poco, si quieres, de cómo puedo sacar rendimiento con C++, sí, como ejemplo de juguete, ya aprovecho acá y le agrego. Cómo mejorar el rendimiento. Tipo de funciones en R, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de la charla anterior, ¿sí? Que era imputar valores por la media en R, ¿sí? Esta tal vez no es la mejor manera de hacerlo en R, ahora vamos a ver una alternativa, pero al ejemplo que quiero llevar a cabo, me sirve, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta función rápidamente? Toma, lo quiero acá, imputar valores perdidos en ese vector por la media, ¿sí? La media de todo el vector. Entonces, ¿qué hace la función? Acepta un vector de números, ¿sí? Y para cada elemento de ese vector, se fija, si está perdido, lo imputa, lo reemplaza con la media de ese vector, pero quitándole los valores perdidos, porque si no, R lo que va a hacer es, se quiere expandir esos perdidos en todo el vector y me deja una media de valor perdido, que yo no quiero, ¿sí? Quiero la media de los valores que no son perdidos. Y una vez que da la vuelta por todos los valores del vector, devuelve el vector con suerte ya imputado, ¿sí? No tiene mucha ciencia, pero nada, tengo que hacer un montón de cositas para lograr esto, ¿sí? Y eso sí va a ser importante en un ratito. ¿Sí? Bueno, compilo la versión en R. ¿Sí? Compilo la versión en C++, que ahora la vemos cómo quedó la versión en C++. ¿Sí? Bueno, otra vez tengo que incluir el RCPP. Esto de usar el namespace es una facilidad porque que me da C++, porque si no uso esto, yo le tengo que usar numeric vector, pero del espacio de nombres RCPP. ¿Sí? Como algo similar a lo que hago con los paquetes de R. ¿Sí? Como no quiero ponerle a todos los tipos especiales de RCPP eso, le digo, estoy usando el espacio de RCPP. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo defino esa función de imputar loop en R? En C++, digo, bueno, la función se llama imputar loop A, porque tengo varias, les adelanto un poquito, que esa función va a tomar un vector, pero tengo que decirlo explícitamente, es un vector numérico, ¿sí? Esto es un tipo que tiene RC++, que conversa con el vector numérico de R, ¿sí? Es el mismo tipo.
Y la función devuelve un vector numérico, que va a ser con suerte el vector imputado, ¿sí? Y hago una traducción casi directa. Lo que tiene, sí, de muy distinto C++ a C, es que los índices, los vectores, arrancan en 0 en vez de empezar en 1, ¿sí? En R, si quiero el primer elemento del vec es el vec 1, en C y C++ es 0. Por eso digo, para pasar por todos los elementos, ¿qué digo? Bueno, arranca con el for, arranca desde 0, mientras este índice sea más chiquito que la longitud del vector, que estoy pidiendo de acá, y en cada vuelta que termina bucle, sumale 1 a este iterador, ¿sí? Esto es, si quiere, el equivalente en C++ de pasar por este vector, ¿sí? Y después hago la traducción directa. Si el elemento del vector que estoy evaluando está perdido, pero está perdido si yo lo pongo así nomás, si NA como si fuera en R, si no me equivoco, ok, esta versión no me lo hace. La otra versión me decía que esto es ambiguo, así que por eso está. Tengo que decir que es, sí, que es un perdido, que use el está perdido, pero que del elemento vector numérico, ¿sí? Porque otro tipo de elementos tienen otra lógica interna para evaluar que es un perdido o no, ¿sí? Esa es la primera diferencia. Y si el valor está perdido, a este valor le imputo la media, igual que antes, ¿sí? Una vez que pasé por todos los elementos, el resultado es, le copio el vector que ya está imputado y lo devuelvo. Es una traducción 1 a 1, básicamente. No hay mucho, no hay demasiada innovación en esta versión, ¿sí? Que compilarla ahora. Tenemos también esa otra desventaja de C++, si quieres, ¿sí? No la puedo usar instantáneamente a la función como en R, yo simplemente la defino, corro y R automáticamente me la creo acá. En C++, como tiene que pasar por todos estos pasos, tiene que optimizar y tiene que hacer un montón de cosas por detrás, la compilación no es instantánea. Se demora, para estas cosas sencillas, unos segundos, pero si tengo cosas muy complejas, puede demorarse tal vez varios minutos en el peor de los casos, ¿sí? No es instantáneo como en R. ¿Ya? Entonces, para probar el rendimiento de estas funciones, ¿qué hago? Me genero un vector con valores perdidos, ¿sí? No hago mucho acá. Genero de 1 a 500, y 501 es un perdido, y repito eso 200 veces, ¿sí? Me da un vector de 1000 elementos, un vector bastante grande, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuánto demoran estas funciones? A ver, gatita. Perdón. No te caiga, gatita. Digo, bueno, tengo las dos versiones. Primero, ¿cuánto demora cada una? Este system time me da el tiempo en segundos que se demora lo que está acá adentro, ¿sí? Un segundo, no está tan mal. 7 segundos. Raro, ¿no? Se supone que C++ era más rápido y todo eso, qué sé yo, y ahora me está tardando 5 veces más relativamente. No es tanto, pero más lenta que esto, ¿sí? Y digo, bueno, está bien, se demora, pero por lo menos hace las cosas bien. Guardo los resultados en R, en un vector que se llama R, los resultados de R, en un vector CPP, que tiene resultados de la función RCPP. Y esta función all equal, ¿qué es lo que hace? Chequea ambos elementos y si hay diferencias me dice cuál es. Y si no hay ninguna diferencia me devuelve un true, ¿sí? Todo igual, true significa que no hay diferencias. Pero entiendo que hay una diferencia. Lo traduzco a esto, me está diciendo que cuando le aplica la función isNA, o sea, encuentra una diferencia y empieza a buscar cuáles son. Y lo que encuentra esta función all equal es que cuando le tira NA, dice en R, en el vector R, resultados de R, no hay perdidos. Este es 0 in target, ¿sí? Y CPP
tiene 200 perdidos. Es decir que CPP no imputó nada. ¿Cómo puede ser eso? Vengo a revisar la función. Digo, bueno, este min no tiene lnRemove. Se lo agrego. Igual que la versión de R. ¿Sí? Bien, lo recompilamos e intentamos. No. Error. Me dice que NA no existe en este contexto, no querés decir nada. No entiendo, el error me dice línea 7. Acá en este. Línea 7 dije acá. Yo les adelanto, buscando la documentación, la función media que me provee el RCPP, que es una interfaz que usa para comportarse igual que el R de alguna manera, no posee este parámetro, ¿sí? Así que no puedo hacer una copia exacta 1 a 1 de el R. Y digo, bueno, antes de entroscarme más cómo mejoro esto, si el problema son los valores perdidos, que esta media está también propagando los valores perdidos igual que R, lo saco, los valores perdidos, antes. Entonces genero una nueva versión, ¿sí? Imputar loop B. Que si quiere, hago lo mismo que antes, nada más que primero me genero un nuevo vector que omite los perdidos en el vector original. ¿Sí? Y después paseo por el vector original, ¿sí? Y otra vez, si está perdido, al valor que quiero imputar le imputo la media, pero ya no del mismo vector propio, sino del vector completo que le quité los perdidos de antemano, ¿sí? Que si quieres por detrás de alguna manera lo que está haciendo, tal vez connote de otra manera, pero lo que está haciendo la función min de R cuando le pongo el NRemove. ¿Sí? Y de nuevo el resultado me lo guardo y lo devuelvo. Bien, veamos cómo se comporta. Eso a ver si compila. Sí, debería compilar. Recompilamos porque tiró error, así que van a estar vacías las funciones. Que bueno, intentemos con esta otra versión. ¿Sí? Veo cuánto se demora la versión nueva. Y veo si da lo mismo. Porque si es 15 veces más rápida, pero no da lo mismo, tengo que arreglar la función. ¿Sí? Corro este pedazo. Y fíjense, demoró un segundo la versión de R, 0,13 segundos, ¿sí? 10 veces más rápida la versión nueva, que le omito el loop, que le omito, perdón, en los valores perdidos de la media. Y cuando comparo sus resultados, me dice son exactamente iguales. Así que puedo usar esta función en vez de usar, si quiero, la función loop de R. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Voy al chat. Grego, yo te voy tirando una duda. Ahí ya están escribiendo, pero bueno. Vos ahora cuando compilaste, que pusiste el parámetro na.remove igual true Sí. en RCPP o en el script este y te tiró error, Sí. vos decís que la función que ya habías compilado antes, lo que hizo es como que te la vació. Sí, No es las que te funciones tira que en ya el están error. antes, que tienen el mismo nombre, las vacía. Eso de nuevo, yo no soy tan experto en RCPP, pero lo que interpreto es que RCPP lo que hace, primero crea funciones con el nombre que vos le digas vacías, después los compila y las llena. Como falló en el compilado propio de la función, me creó todos los nombres vacíos y sí, porque antes no recuerdo que me pasara eso, por lo menos siempre decía una función, me está pasando esto que cuando hago múltiples funciones, si falla una, falla todo el script. O sea, si estoy modificando paulatinamente una función que estoy generando y falla en alguno de los pasos, no me guarda la versión anterior. Entonces, Claro, no no, podría la va yo a tratar de... confundirme Exacto. pensando que funcionó bien. Okay.
Exacto, no la guarda y te va a intentar correr algo que te activa un error extrañísimo que te vas a dar cuenta que la función no anda directamente, ni no es que anda mal directamente, ni siquiera quiere correr. Sí. De las preguntas. Opción CPP, calcular la media en cada valor del loop, eso no lo entiendo, el operador se da cuenta que se repite siempre. Daniel, sí. Sí, una optimización posible, no estoy seguro si la hace, pero debería. Tal vez el compilador se da cuenta que eso es una constante e internamente lo reemplaza por una constante. ¿Sí? Eso es una utilización propia que hace que eso no lo hace R, por ejemplo. R todas las veces va a recalcular la media dentro del loop. ¿Sí? Porque no, en fin, o tal vez se da cuenta que es una constante, no lo sé, pero el propio loop en R también es lento. ¿Sí? ¿Cómo probaste las dos funciones AR? ¿Qué modificaste en el archivo? Dice Jorge. Para exportar las funciones AR, lo que hago es escribo esta línea arriba de las funciones. ¿Sí? Con el comentario y todo. Comentario RCPP export. Y acá le puedo poner un noble opcional o no. Esto lo que le dice al RCPP es la función que vos veas acá abajo, dásela a R, dásela disponible a R. ¿Sí? Sí, Y esto se lo quito. Es que no lo había visto. Gracias. No hay problema. Este loop B no lo ve. Y ve solamente el A y el C. ¿Sí? No hay problema. Esa media se puede agrupar, es decir, por niveles en los datos. No entiendo. Agrupada por otra cosa, sí, en principio sí. Nada más que este ejemplo es más sencillo y no lo agrupo por nada. Puedo hacer medias para cada grupo, imputar cada grupo después. Sí, ese es algo más complejo, pero se podría hacer perfectamente. Hagan preguntas. De nada. Daniel, ¿qué es lo que hace tanto la primera versión de la función? Solamente la presencia del missing. Probablemente sí, la verdad que no me detuve a estudiarlo. Me imagino que es la presencia de missing que lo intenta repartir y tal vez RCPP no está diseñado para trabajar tan eficientemente con missings, ¿sí? Y porque el bucle sé que no es lo lento. Seguramente sea esta repartija que hace del NA del perdido en todos los valores. Tal vez, o digamos, la naturaleza propia de tener perdido, sí. Que esto es otra desventaja de C++, cuidado con los valores perdidos, que si bien replica comportamientos de R, puede hacer que el rendimiento de la función se me vaya por el piso. Bien. Puedo pasar a la parte de qué pasa si le quiero sacar todavía más rendimiento de la función manteniéndome en C++, ¿no? Entonces, si hay otra pregunta. O sea, ya con esto voy cerrando porque tampoco queda mucho más para presentar. Parece que estamos de Muy consulta bien, hasta esta continúo. parte. Entonces digo, bueno, me gusta esta cosa que anda más rápido, pero yo quiero hacerlo todavía más rápido, quiero más rendimiento de la función, ¿sí? Digo, bueno, ya que, no sé, de repente sé escribir C, vamos a hacerla mejor todavía. ¿Qué es lo que enlentece acá, si se quiere? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Y el cálculo de la media, por ejemplo, lo puedo hacer, es una media, lo puedo hacer yo a mano, ¿sí? Lo que tiene esto es si quiero sacarle más rendimiento, tengo que empezar a perder, si quiere, las facilidades que me dan R o RCPP, el paquete o R mismo, de escribir bonito las cosas y empezar a hacer los cálculos yo y, si quiere, meterme en el barro uno para hacer las cuentas, ¿sí? Entonces digo, bueno, quiero más rendimiento, pero promedio para. Entonces, ¿cómo hago? El promedio lo quiero calcular yo. ¿Cómo hago el promedio? Bueno, la suma, sumo los valores dividido la cantidad de cosas que sumé, ¿sí? Pero cuidado, que acá tengo valores perdidos, así que tengo que ir descontando los perdidos, lo tengo que hacer de cuenta que no están, los voy omitiendo para hacer el promedio como lo hace R, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? También va a devolver un vector numérico, función, toma un vector numérico de entrada que puede tener perdidos, ¿sí? Le llamo imputar loop C. Entonces digo, bueno, voy a hacer una suma, que va a tener un valor decimal, lo posible, ¿sí? Voy a tener un entero, que va a ser la cantidad de cosas que están en el vector, ¿sí? Y ahora, bueno, recorro el vector y si está vacío, ¿qué hago ahora? Tengo que hacer, primero para calcular el promedio, tengo que correr el vector para calcular el promedio antes de imputarlo. Si no, lo puedo ir calculando mientras lo recorro porque no tengo el promedio de todo, ¿sí? Digo, bueno, recorriendo el vector.
Si hay un valor vacío, antes que nada le digo, bueno, este conteo que tenía de la cantidad, quítale 1, porque hay un valor perdido. ¿Sí? Y este continuo lo que le dice al C++ es, bueno, todo lo demás que esté en el bucle, saltealo y pasá a la siguiente iteración. O sea, si el número 0 es perdido, le va a restar 1 acá y va a saltar automáticamente al valor 1, al siguiente de la i. No va a pasar por esto. ¿Sí? Si pasó la prueba que no estaba perdido, que lo vaya acumulando a ese valor, que no está perdido, que lo sé porque lo chequeé acá, en el valor de la suma y que se suma a sí misma, así que lo vaya acumulando ahí. Una vez que pasé por todos los valores, yo acá tengo en suma la suma de los valores no perdidos y en n la cantidad de valores que no están perdidos del vector. Y calculo el promedio. ¿Sí? La suma dividido la cantidad. Y ahora sí, paso por todo el vector y si está perdido, a ese valor le imputo el promedio. Y otra vez al resultado, era un vector de resultado, me lo guardo al mismo vector que ya está imputado, lo devuelvo. ¿Sí? Si quiere, tengo que hacer bastante más lío que en las otras versiones para lograr imputar. A ver si consigo algo a cambio. 0. Bien. No es que anda infinitamente más rápido, anda tan rápido que el sistema no tiene tiempo para medirlo. ¿Sí? Ahí se demoró 0,2. Si bien recorro el vector este gigante de 100.000 2 veces, eso es más rápido que lo que estoy haciendo en R, que recorro una sola vez. Digo, bueno, para evaluar bien esta función C, tengo un ejemplo más laborioso que no lo voy a correr porque se demora 20 minutos en dar vueltas. Pero lo tengo en la presentación. A ver. De todo lo que ya vimos, sí está todo explicado acá. No voy a detenerme mucho. ¿Sí? Ejemplo es un poco más grande para marcar más diferencia, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá salí. No, perdón, está rompiendo cosas. Entonces. Bueno, acá es lo que decía, que puedo tener más rendimiento, pero si quiero hacerlo en C++, tengo que meterme más en el barro de las cuentas, ¿sí? Con todos estos cuidados de que no tenía que tener antes, lo hacía automáticamente OR, CPP, OR. Pero vamos a ver, vale la pena. Este vector, cuando yo hice el ejemplo acá en el script, tenía 200 de largo, ¿sí? Ahora tiene 10.000 de largo, ¿sí? El R se demora 10 minutos, casi 20 minutos, ¿sí? La versión bucle B, ¿sí? Esta que tiene el omitir, se demora 1 minuto. Y la versión C, nada. ¿Sí? Con un ejemplo más grande todavía para que se vea algo de tiempo, pero no lo iba a dejar correr. ¿Sí? Que bueno, para cerrar, RCMP es una muy buena herramienta así para integrar el código de RC. Yo digo, lo usan muchos paquetes en cosas mucho más complejas que estos ejemplitos que estoy haciendo. ¿Sí? No es difícil integrar C++ y C con esta cosa. De hecho, puede tomar un programa en C++ que esté funcionando para otra cosa y se lo puede adaptar rápidamente para que funcione con RCPP. O sea, no es tanta la distancia entre el C++ y la sintaxis especial del paquete este. Lo que quiero recalcar es que hay que revisar cuando escribo en este otro lenguaje que se comporte de igual forma que R, porque puedo introducir cosas que no espero, como esto del entero que me lo truncaba, ¿sí? Y tengo que igualmente pensar si vale la pena reescribir de un lenguaje a otro, porque reescribir el programa y probar, verificar que funcione bien, también insume tiempo, ¿sí? En general, lo que vale más la pena, si estoy trabajando en R, es tratar de mejorar el código de R para sacarle más rendimiento, ¿sí? A veces no es posible. ¿Qué quiero decir con esto? Acá tengo un epígrafe que no llegué a sumar al PowerPoint, ¿sí? Que bueno, tengo otra vez este vector gigante, ¿sí? Hasta con 10.000 elementos, ¿sí? Pero ahora, fíjense que le voy a tener otra forma de imputar en R, como se quiere de la forma más convencional de R, más con mayor, sí. Que también tomo imputar ya no loop, sino vector. Un vector numérico,
y a este vector los valores que están perdidos le imputo a la media quitándole los valores perdidos, ¿sí? No paso por un bucle, no hago nada de eso, ¿sí? Me creo esta función. De ahí el comentario me está adelantando un poco lo que va a dar. Y la comparo con este bucle C que anda rápido, ¿sí? Fíjense que demoran esencialmente al mismo tiempo. Y lo que hice en 20 líneas de C++, lo hice con una línea de R. Porque, ojo, R por detrás usa código C también, esta función media y esta función NA también usan código C. O sea, por detrás están un poco haciendo también lo que hace esta otra función. Pero ya lo escribió otro y está probado y reprobado. Esta puede tener algún error de que no me doy cuenta tal vez. Por ejemplo, si sumo demasiadas cosas, puede ser que esta suma se desborde, que llegue a tener un número más grande que el máximo que pueda almacenar el valor suma y tenga problemas, ¿sí? Esta función media no tiene eso, o por lo menos me va a tirar un error más apropiado que lo que pueda manejar yo en esta versión, ¿sí? Por eso digo de cuidado con lo de si hay que pensarlo, si vale la pena reescribir. Pero saber que está la posibilidad. Tal vez incluso reescribiéndolo de esta manera no logro el rendimiento, ¿sí? Es un caso que nos pasó con Emanuel en alguna aplicación que tuvimos que hacer y hubo que reescribir en C++. Ah, quedé al principio. Ups. Que ir al final. Ahí está. Bien, preguntas, consultas. Sí, si querés te leo. Acá Daniel Dale, pide si sí, ahí podés voy. volver a mostrar la tercera versión del programa. Sí, Entiendo que es la última versión de botar la loop. función de RCPP, claro. Sí, espera que cierro la consola, sí. ¿Se ve bien si le saco 1 de zoom? Sí. Ok, porque lo comprimo un poco, así se trata de ver todo junto. Así la última versión, la complejidad que suma esto es casi igual que el otro programa, ¿sí? Nada más que tengo que agregar todo el cálculo del promedio acá arriba, ¿sí? Y hacerlo yo a mano, si quiere, a pulmón, ¿sí? A pulso, crear el valor suma, contar la cantidad de cosas no perdidas que tengo, si tengo algún perdido, descontarlo, no hacer nada más, pasar al siguiente, hacían ahí sumar cosas. Yo acá sí, digamos, me encontraría con algo arbitrario. Yo diría sí, si la suma supera el máximo valor de lo que puede tener suma, como se llame, tengo que hacer algo al respecto. Bueno, o sea, como que en principio está la aplicación más, como es más básica, que no maneja errores, que asume que va a estar todo bien. Y cuando le acumulo todos los valores, calculo el promedio por sí mismo y recién ahí lo imputo. Si fuera otra cosa, yo lo haría mientras estoy recorriendo el vector para ser más eficientes, que funcione más rápido el código, porque no lo recorro 2 veces. Pero en el caso del promedio no puedo, porque no sé de entrada qué valores van a estar perdidos y cuáles no. Por eso es que lo calculo, antes a todo y paso otra vez, y así todo es más rápido que esta otra versión que omite los valores perdidos. Bien, voy al chat. No sé si entendió, Daniel, si no, bueno, repaso y voy un poco más despacio por ahí. Soy un poco acelerado. De nada. Bien, entonces para recordando, lo que dijiste fue que las funciones por ahí, las más básicas de R, suma, media, el ICNA ya están escritas en C. Sí, ya las funciones, creo que muchas o casi todas del tipo primitivo en C, las que no le puedo ver el código fuente, por detrás están escritas en C. ¿Sí? El equipo de Recore, los creadores de R, escribieron muchas de estas cosas por detrás en C, para que funcionen eficientemente y con mucho más resguardos. O sea, tienen en cuenta todos estos detalles de que pueda haber errores y cómo manejarlos, que es lo que puedo hacer yo. ¿No? Lo doy acá.
Bueno, Creo que parece todo que R, más. eso, creo que todo R no, pero una buena parte de las funciones de R por detrás están escritas en C, que ya están compiladas y vienen con el R y funcionan sin hacerle nada porque forman parte de. Bueno, Grego, parece que no hay más duda. Bien, Están dejo acá de en el chat, presentar, lo dejo a ustedes. te están saludando y agradeciendo por la Sí, ahí presentación. todo, La ahí verdad estoy viendo. De nada. que Muy buena. Bueno, interesante. espero que haya sido claro, porque yo por ahí me voy por las ramas y no se entiende mucho, o me paro mucho en la teoría y no. No, no, espectacular. Los ejemplos prácticos también. Vamos a buscar a ver cuál es la mejor forma de dejársela a disposición a los que asistieron, a los que asistieron y a los que no, cuando esté el video subido, de compartirles también el material por si lo quieren usar como forma introductoria o tratar de replicarlo. Ya lo tienen. Sí, y si llegan a tener alguna duda, consulta, recuerden que está en nuestro canal de Slack. Ahí pueden volcar en la parte de dudas sus preguntas y lo iremos a buscar a Grego para que nos responda, para buscarlo. Así que nada, hagan uso de esos canales porque bueno, sirve para esto, para intercambiar conocimiento y para seguir en contacto con estas cosas que yo no tenía ni idea, pero que son muy interesantes para hacer. Así que si no hay más preguntas, consultas, dudas, creo que es todo por hoy. Creo que es todo por hoy. Gracias por asistir, por tomarse su tiempo, anotarse, venir. Grego, un lujo que estés acá y que estés contándonos de todos tus saberes. Y bueno, estén atentos a los próximos eventos que se vienen. Vienen más virtuales, así que no se preocupen, que nos encontraremos. Adán puede buscarnos por R en Buenos Aires. Está ahí en el Slack, está en LinkedIn, en X. Hay un canal de difusión también en WhatsApp, así que por ahí nos mantenemos todos en contacto y vamos compartiendo eventos de la comunidad, ya sea de esta o de otras que también hay en los que se puede participar.